quiero que busques en la palabra del Señor Lucas, el Evangelio de Lucas. ¿Sabe? Esta palabra, a mí me impresiona esta palabra que está en Lucas 7. Me impresiona cada vez que he leído esta palabra, quedo impresionado. Tiene un título, está en 7:11, dice: Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Esta palabra es una palabra muy hermosa y simplifica la misericordia del Señor. ¿Cuán misericordioso es el Señor? Aún que usted a lo mejor no lo ha pedido. No ha pedido lo que sucedió aquí. A lo mejor usted no ha pedido y ocurre algo extraordinario. Y usted se da cuenta que es el Señor. Sin pedirlo. El Señor obra un milagro tremendo. La palabra del Señor dice lo siguiente: aconteció después que él iba a la ciudad llamada Naín, iba con él muchos de los discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y habían con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llore. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó, y el que había muerto comenzó a hablar y lo dio a su madre. Oremos, queridos hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, Señor, por tu misericordia. Tu misericordia hoy fueron renovadas para nosotros en esta mañana. Hoy estamos con vida, estamos con salud, estamos en este lugar. Hemos alabado tu nombre, Señor. Hemos bendecido tu nombre. Hemos agradecido, Señor, de lo que tú nos das a través de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, Señor. Lo hemos traído delante de ti, agradeciendo todo lo que tú pones en nuestras manos. Te agradecemos por nuestros hogares, por nuestras casas, por nuestras familias, por nuestros hijos. Te damos muchas gracias por todas las misericordias, Señor, y por todo lo que tú nos das día tras día, Señor. Vemos tu mano cumplida en nuestra mesa. Señor, como dice el Salmo, Jehová es nuestro pastor, nada nos faltará. Gracias, Señor. Y pon en mi boca, Señor, lo que tú tienes que decir a la iglesia y a mí mismo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Con esta palabra también quiero decir que el Señor está preocupado también de las mamás. Si usted ve acá, Jesucristo estaba preocupado de una mamá. Se conmovió porque Él sabía la condición de ella. Ella nos acercó a donde Jesucristo a pedir algo, a rogarle algo, a suplicar, a llorar. Ella sencillamente iba a entregar el cuerpo de su hijo a la tierra. Y con ella iba una multitud de personas tratándola de consolar. Qué difícil es enterrar a un hijo. No debe ser fácil. Aquí hay hermanos y hermanas que han pasado esa experiencia. Y no es fácil. Para nada debe ser fácil es dejar a un hijo en la tierra. Y sobre todo en este tiempo tan complicado para las mujeres. La mujer quedaba totalmente desamparada, queridos hermanos. Aparte era viuda y perdía el único sustento que ella podía tener, que era su hijo.
En este momento, ella va rumbo al cementerio, caminando, yo creo con una cara que, wow, que nosotros sabemos cuando alguien parte, cómo es la cara del que está sufriendo la pérdida de un ser querido. Sabemos que hay lágrimas de tristezas, de dolor, por la pérdida del ser querido. Sobre todo para una madre, si es un hijo. Si es un hijo que ha partido de esta tierra y este escenario de la tierra. Hoy vemos una realidad. Un rato más nos invitaron como iglesia a ir, si podemos ir a donde este joven que falleció, Marco, hijo del, todos lo conocen por el señor, por el apodo, Coco. ¿Ah? No le sé su nombre al papá, Renato, ¿cierto? ¿Ah? Nos ha invitado como iglesia a ir a ese lugar. No es fácil ir, mi hermano. No es fácil ir a un lugar donde hay una pérdida tan tremenda de un hijo. Sobre todo si en esa casa, en ese hogar, no está el Señor. Si no está el Señor ahí como sustento de donde uno se puede tomar en el tiempo del sufrimiento. Si nos cuesta a nosotros que tenemos al Señor y cuando pasamos situaciones de dolor, nos cuesta a nosotros. Imagínese a alguien que no tiene al Señor. ¿Cuánto más le cuesta? No hay respuestas. A lo mejor hay quejas contra Dios. Pero tenemos que ir si la familia lo ha pedido. Y el Señor prepara al predicador que lleve una palabra justa de parte de Dios, una palabra que hable a las vidas de ahí. Por eso le quiero hacer la invitación a que quiera acompañarnos. Como iglesia, le pido a los músicos, acompáñenos. Si ellos han puesto en su corazón abrir la puerta, bien. Como iglesia tenemos que ir. Somos parte de la sociedad. Somos parte de esta comuna y debemos hacernos presentes si nos piden ir. Por eso le digo, hay situaciones a veces que uno no entiende. Yo no sé el dolor que está viviendo, un tremendo dolor que está viviendo esta mamá, este papá, por la pérdida de un hijo. No es fácil, hermano, vivir estas pérdidas tan dolorosas, tan fuertes. Un tiempo atrás el Señor me hizo tener un sueño parecido. En este sueño estábamos todos los niños de acá de la iglesia disfrutando arriba en la piscina, en el sueño. Y de repente viene una avalancha de barro y tapan la piscina con barro y los niños adentro. Y todos nosotros, todos los papás, nos tiramos adentro de la piscina para poder rescatar a nuestros hijos que estaban ahí. Y yo veía en el sueño que todos sacaban a sus hijos embarrados, pero los sacaban con vida. Todos salían embarrados, pero con vida. Y yo me toca a mí también rescatar a mi hijo, pero no lo rescato con vida. En el sueño lo rescato fallecido. Oiga, hermano, fue un dolor tan grande, tan doloroso, que llegué a despertar del dolor que tenía por ese sueño. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me hiciste soñar eso tan doloroso, tan fuerte? ¿Por qué me hiciste pasar este sueño? ¿Por qué me lo mostraste? ¿Por qué me hiciste sentir esto? Y el Señor me decía, ese es el dolor que me provoca a mí, que la gente se muera sin Cristo. Wow. Al Señor le duele, hermano, que la gente se vaya sin Cristo. El Señor no se pone feliz porque alguien se va al infierno, hermano. Al Señor le duele porque su deseo dice que Él quiere que nadie se pierda,
que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso le digo y pido al Señor que al predicador que le toque predicar la palabra, Señor, le des la palabra precisa, justa, para el momento que está viviendo esa familia. A los que no van a ir, le pido la oración por los que vamos a ir a participar de ese momento. Oren, hermano, oren, oren por los que van a estar en ese lugar representando a la iglesia y al Señor primeramente. Le pido oración por ese momento, ese tiempo que en la tarde va a ocurrir. Le invito, hermano, le invito al que quiera participar, vamos, hermano, vamos, y seamos la cara visible de la iglesia del Señor en ese lugar. Siguiendo con la predicación, entonces vemos esta situación vivida por esta mujer que va a entregar a la tierra a su hijo. Y lo que me impresiona de este relato bíblico, hermano, es la compasión del Señor. Él vio la situación que quedaba esta mujer desolada, prácticamente iba a quedar como indigente, porque no había ninguna posibilidad por ella. Recuerde que en el tiempo de Jesús las mujeres no estaban en una posición que hoy tienen. Era otra posición de la mujer en ese tiempo. Era más frágil la situación en ella. Pero vemos como Jesucristo ha tenido y ha sido movido a misericordia. Y lo vemos en el relato bíblico, hermano. Si usted se dedica a buscar mujeres que el Señor ayudó, vemos acá en Reyes 17, el Señor le da una orden acá al profeta Elías: levántate y ve a Sarepta de Sidón, mora allí, y aquí yo he dado a orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo para allá y traerle, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan. Y ella responde: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, y tengo en la tinaja un poco de aceite en una vasija. Estaba en extrema situación en su economía. No había nada más. Si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que el profeta le pide que le haga un pan para él. Y ella le dice: solo tengo para hacer un pan para mí y mi hijo, y comemos esto y nos morimos. Pero Dios nuevamente, sin que ella supiera, Dios nuevamente se encargó de esta mujer viuda, cual confió en lo que le dijo el profeta y hizo este pan para el profeta. Y muchas veces cantamos lo que esta viuda hizo. Y ocurrió un milagro en su casa. Ni la harina, ni el aceite le faltó. Vemos a otras mujeres infértiles que no podían ser mamá. Lloraban, rogaban al Señor. Vemos un milagro tremendo en una mujer de 97 años
¿Quién se imagina ustedes a los 97 años siendo mamá? ¿Ah? Cuando ya la costumbre de las mujeres dice que ya no había ni óvulos, por nada. Se había terminado todo el asunto de las mujeres para poder quedar embarazadas. Pero vemos como Dios nuevamente actúa milagrosamente y hace a esa mujer mamá. Y podemos ver en la Biblia cosas extraordinarias. ¿Y qué caso más extraordinario es el caso de María, que fue fecundada por el Espíritu Santo y fue mamá de nuestro Señor Jesucristo? Fue utilizado ese vientre para que naciera el Salvador del mundo. Si nuestro Señor Jesucristo también tuvo mamá. Y debemos honrar a María, que fue usada por el Señor para que naciera el Salvador del mundo a través de ella. ¿Cómo no honrar al Señor? Que Él tiene cuidado de nuestras mamás. ¿Cómo no decir, Señor, gracias por mi propia mamá? Usted no podrá decir gracias por su mamá. Gracias. Sabemos que hay mamás también que no merecen, dice a veces la palabra de mamá. También lo sabemos. Sabemos ahora cómo muchas mujeres no quieren ser madres y prefieren abortar o matar al que está dentro del vientre, porque ellas no quieren ser mamá. Para lo que el cuerpo de la mujer está diseñado, para que en algún momento de su vida ocurra este milagro de la fecundación y puedan ser madres. Pero tristemente vemos como millones y millones y millones de seres humanos no nacen y son muertos dentro del vientre de sus mamás, donde debían estar protegidos, donde debían estar cuidados, pero toman la decisión de no hacerlo. También sabemos que hay mamás que llegan a ser madres sin querer, por situaciones muy feas que pueden haber ocurrido en la vida de esa mujer. También lo entendemos. Vemos acá y en nuestro propio medio vemos como alguien se le dijo, tu feto es inviable, tienes que sacarlo del vientre porque ya no tiene vida y si nace va a vivir unos par de segundos porque no tiene cerebro, porque es así, porque los médicos según la ciencia decían que no era viable ese embarazo y estaba en las opciones, las 3 causales, así que podría eliminarlo sin problemas, porque la ley se los permitía hacerlo, la ley terrenal. Pero ella propuso en su corazón de seguir hasta el final con ese embarazo y no creer en lo que los médicos le decían, sino hasta el final, confiando en el dador de la vida, que Él puede hacer las cosas diferentes para nosotros, para que Él confía, todo es posible. Y es imposible que según la ciencia decía que era imposible, Dios lo hizo posible. Y ahora es testimonio a nuestros ojos esa vida que la vemos en este lugar. Y vemos cómo Dios cambió la situación. Y vemos cómo crece y se fortalece. Gracias al Señor por mi hermana
que decidió poner toda su confianza en el Señor. ¿Qué hay imposible para mi Dios? ¿Qué hay imposible para nuestro Dios, queridos hermanos? Nada es imposible para Él. Él tiene cuidado de nosotros. En su Dios, en su soberanía también entendemos que hay mujeres que nunca van a llegar a ser madres. Lo entendemos también, porque también hay situaciones así. Que muchas desean ser madres, y hacen tratamiento y esto, y no ocurre el milagro de la maternidad. Pero todo el control lo tiene el Señor en todas las áreas. Y Él traerá paz a ese corazón que no tuvo la bendición de ser madre. Pero también vemos otros, ¿cuántos niños desean una madre? ¿Cuántos niños desean una madre? ¿Cuántos niños están esperando por una madre? Lo vemos también, ese tipo de realidad. El Señor ha hecho que la humanidad progrese de esa forma a través de nacimientos. Imagínese, usted que cree que Adán y Eva se imaginarían la cantidad de gente que hay en el mundo. Solamente con ellos dos, imagínense todos los que somos ahora en el mundo, hermano. ¿Cuántos países, cuánta gente hay en este mundo? Millones y millones de personas. Todos hemos nacido a través de una mamá. Yo doy gracias por mi mamá. Una mujer que fue mamá joven, una mujer que tenía 22 años cuando me tuvo a mí, y a los 23 era mamá de nuevo. Doy gracias al Señor por mi mamá. Que las complicaciones de ese tiempo eran totalmente diferentes ahora. Si ahora cuesta, hermano, imagínense en ese tiempo, 50 años atrás, casi 60 años atrás, la situación económica. Si ahora es difícil, hermano, en ese tiempo era más difícil todavía. Mucho más difícil. Pero doy gracias al Señor que ella fue una mujer valerosa y siguió sola con nosotros dos. Porque lamentablemente mi papá se hizo a un lado durante largos años de mi vida. Hasta que el Señor, en su voluntad, un día lo trajo nuevamente y convivió con mi mamá hasta que partió de este escenario de la tierra. Como más de 30 años. Pero cuando yo tenía 14 años llegó mi papá. A mi vida, a mi familia, a mi casa, a nuestra casa. Pero veo a las mujeres valerosas que salen adelante. Las mujeres, cuando nosotros nos quejamos los hombres, dicen, ustedes se quejan por todo, son más llorones. Luego de aquí al tiro, casi caímos muertos por un pequeño dolor. Porque Dios la ha hecho a ella para soportar dolores más potentes. Nosotros nunca vamos a experimentar qué es el dolor de parto. Los hombres nunca vamos a experimentar eso. No podemos ponernos en la posición de una mujer que está con dolor de parto, ¿no? Es imposible.
para los que han sido y han pasado la situación. Muchas. Yo vi el parto de mi hijo mayor. ¡Wow! ¡Wow! Fue potente estar en ese momento del nacimiento y ver cómo salía del vientre ese varón y ver a mi esposa en esa situación. Es bueno estar ahí, mi hermano. Es bueno que los hombres puedan participar ahora y puedan ingresar a ver el nacimiento de sus hijos. Nos hace bien a nosotros. Nos hace bien porque nos hace valorar a nuestras esposas. Nos hace muy bien el estar ahí cuando nazcan nuestros hijos. Así que a los varones que no han sido papás todavía, si tienen la oportunidad, vaya. A mí me dijeron, no, usted se va a desmayar en primera. No va a aguantar. No va a aguantar el momento y se va a ir, ¡pum! Se va a desvanecer en el momento por la situación que se ve en el parto. Chuta, le dije yo que me tienen poca fe. Doy gracias al Señor que no me desmayé, hermano. No me desmayé en ese momento. Todo lo contrario, decía, le daba aliento a mi esposa, porque ella era la primera vez, le daba aliento para que tuviera fuerza en ese parto, que no fue un parto fácil, fue un parto complicado, pero doy gracias al Señor que pudo estar ahí y pudo estar acompañándola en ese momento. Así es el Señor, pues, hermano. Así es el Señor. Y damos gracias al Señor por lo que Él nos hace vivir y experimentar. Y aquí vemos, y volvemos nuevamente a esta mujer, a la viuda. Vemos acá el dolor, la tristeza, la pena que llevaba esta mujer. Y veo nuevamente la misericordia y el cuidado del Señor. ¿Quién es un milagro aquí? ¿Quién es un milagro? Todos nosotros somos un milagro del Señor. Todos nosotros. Somos un milagro del Señor. ¿Pensó usted estar aquí? ¿Pensó usted amar al Señor alguna vez? ¿Servirle toda su vida? ¿Entregarle su corazón y ser un hijo y una hija del Señor? ¿Pensó algún momento? ¿Reconocer al Señor y decirle, Señor, tú eres mi Señor? Y vivir en sus caminos, y vivir en la palabra. Cada uno de nosotros que ha estado aquí tuvo que nacer de nuevo. Cada uno de los que estamos aquí tuvimos que nacer de nuevo. Tuvimos que nacer. ¿Y ese nacimiento ahora quién lo provoca? Ese nacimiento lo provoca el Señor en nosotros. Y nacemos y somos una nueva criatura. Y gracias al Señor por eso. Porque podemos entender y comprender lo que antes no entendíamos ni comprendíamos. Lo que antes veíamos a un Dios lejano, extraño, o a un Dios a la manera de uno. Pero ahora podemos entender y ver cómo Dios trabaja, cómo el Señor trabaja en la vida de las personas y en nuestras propias vidas. Y ser agradecido. ¿Se imagina la sorpresa de esta mujer? ¿Se imagina el momento? Póngase en la escena de ese lugar.
póngase en el momento que está viviendo esta mujer, póngase ahí. Sea usted el que va acompañando al féretro. Véala a ella. ¿Irá feliz? ¿Irá contenta? ¿O irá haciéndose miles de preguntas en su mente? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a hacer de mí? Quedo en una situación completamente desamparada. Cuando se termine esto y la gente se vaya y esté sola, ¿quién va a tener cuidado de mí? Si ya no tengo esposo, ya no tengo hijo. Pero había alguien en el lugar. Había alguien que venía llegando a ese lugar. Había alguien que se encontró con esta misma escena que le decía yo, viendo a esta mujer caminando al lado del féretro de su hijo para ir a entregarlo a la tierra. Había alguien ahí que no había sido invitado o que no era conocido de esta viuda. Ahí había alguien que tenía el poder sobre la muerte. Y cuando el Señor vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. No llores. No sé si alguien está aquí ahora, en este día, llorando por un hijo. No le digo por un hijo que ha fallecido, sino llorando por un hijo que está a su lado, pero usted lo ve que está lejos y lo ve tristemente que está lejos del Señor y lo ve que no quiere nada con el Señor. Usted desearía como mamá que estuviera en este lugar, que estuviera levantando sus brazos, que estuviera cantando, que estuviera alabando, que estuviera bendiciendo el nombre del Señor, pero está haciendo todo lo contrario. Y realmente también está muerto, aunque está vivo, pero está muerto espiritualmente. Y usted llora porque sabe la condición de su hijo. Usted sabe que su hijo está muerto espiritualmente. Y si ocurriera la muerte física, sería una tragedia mayor. Porque nosotros como padres creyentes sabemos para dónde van los que no han conocido al Señor. Y qué tristeza es ver esta escena en muchos de nuestros hermanos que tienen hijos e hijas que no quieren nada con el Señor. Y están muertos espiritualmente. Pero el Señor te dice, hoy dice, no llores. No llores. Porque así como yo
tuve la capacidad de decirle a este hijo muerto, levántate, yo le puedo ir a visitar a tu hijo a donde esté para resplandecer su camino y sacarlo de esa vida de muerte espiritual a la muerte, de la muerte espiritual a la vida eterna. Él tiene la capacidad de convencerlo a través del Espíritu Santo, a través de Él. Nuestro clamor debe ser al Señor y pedir y orar por nuestros hijos y pedírselos al Señor. No cansarnos, Señor, mi hijo, mi hija, Señor, te lo pido, Señor. Convéncelo, porque yo tengo una barrera y no puedo ir más allá. Pero tú, Señor, puedes pasar más allá. Tú puedes tocar donde yo no puedo tocar. Tú puedes hablar donde yo no puedo hablar. Convéncelo, Señor. Que nazca nuevamente, que nazca y te pueda conocer. Y te ame con toda su mente, y con todo su corazón y con todas sus fuerzas. El Señor puede hacer cosas extraordinarias, mis hermanos. Él puede hacer cosas extraordinarias. Y aquí nosotros lo estamos viendo. A través de esta palabra estamos viendo que el Señor le entregó al Hijo incorporado y hablando. La que iba triste, la que iba a entregar al Hijo a la tierra, se devuelve a su casa llena de alegría y llena de gozo. A lo mejor hoy estás triste, querida hermana. A lo mejor hoy no estás feliz. Pero el Señor te puede hacer volver llena de alegría y llena de gozo. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Ponga totalmente su confianza en el Señor. No deje de clamar. También hago partícipe a los padres que están en situaciones con hijos que no han conocido al Señor. Confíe en el Señor. Confíe en el Señor. Que Él en algún momento saldrá a su encuentro. ¿O no lo vemos en el hijo pródigo? ¿No lo vemos? ¿Cómo él vuelve? El Señor en la palabra nos muestra ejemplos claros que Él hace cosas extraordinarias en las personas. No sé cómo usted ha llegado de este día, hermano, hermana. Tenemos la gran responsabilidad de ser padres y gracias al Señor por las madres. Aproveche de inculcar la palabra del Señor a sus hijos cuando es pequeño.
Inculque la palabra, inculque, porque no sabemos mañana, hermano. No sabemos la decisión que nuestros hijos van a tomar mañana. Sea de una sola línea. Cuanto aquí en la iglesia, donde lo vemos todo, como en su casa. Es muy importante como su hijo lo vea a usted en su casa. Es muy importante para que él no vea un doblez, que usted se comporta de una forma en este lugar, pero en su casa es otra, que no es el mismo o la misma. Nuestros hijos no pueden ver ese doblez. Obviamente que nuestros hijos tienen más intimidad, obviamente que nos van a ver enojados en algún momento aquí, pero que no nos vean descuidados en ciertas áreas de nuestra vida, sobre todo en nuestra vida espiritual. Que ellos tengan claro ejemplo, que nosotros amamos al Señor, que no somos perfectos de ninguna manera, pero sí podemos demostrarle que amamos al Señor. Que amamos realmente al Señor y que Él es el primero en nuestra vida. Eso tienen que ver nuestros hijos desde pequeños, en nuestros hogares, en nuestra familia. Tienen que ver. Tienen que ver al Señor en nuestro núcleo familiar. No descuidemos esa área. No descuidemos esa área. Y las mamás son muy importantes para sus niños cuando son pequeños. Las mamás son muy importantes y tienen que influir sobre sus hijos, sobre todo en el camino del Señor. Las mamás son las que más tiempo pasan con los hijos mayormente. Es su deber como creyente y hija del Señor presentarle al Señor a sus hijos cuando son pequeños y hablarles al Señor. Y los padres no nos podemos hacer un lado y dejarle toda la tarea a la mamá. Nosotros también tenemos nuestra tarea en nuestra casa. Un pequeño ejemplo de alguien que un día conversé y le pregunté a una niña, porque estaba viendo algo y me llamó la atención que se sabía de memoria todas las cosas que había, lo que estaba viendo. Y le empecé a preguntar, y dime algo de la palabra, dime un texto, dime algo. No me pudo decir nada. Y me llamó mucho la atención, porque es una hija de creyentes. ¡Wow! ¡Wow! No descuidemos a nuestros hijos, hermano. No descuidemos a nuestros hijos. Si usted está sola con mamá, ponga su mirada en Jesucristo, que Él tiene cuidado de usted. Ponga su mirada en Jesucristo. Usted no está sola en la crianza de su hijo. Con usted está el Señor. Y usted tiene que llevar a su hija y a su hijo a los pies de Cristo. Y nosotros que estamos en pareja como matrimonio, la misma tarea. Tenemos que honrar al Señor y que el Señor sea honrado por nuestros hijos. Y el nombre del Señor sea reconocido como se comportan nuestros hijos. Es una tarea de todos los días.
no de un ratito, de todos los días. Nosotros convivimos con nuestra familia todos los días, no es un momento, es todos los días la tarea